Vamos a buscar el libro de Romanos 6, vamos a leer todo el capítulo, es nuestra lectura divina, que va a marcar la predicación de esta tarde. Libro de Romanos, capítulo 6, vamos a ponernos de pie para leerlo de forma alternada. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque nos hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien con esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el pecado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonemos el himno 131, que todo el orbe en la creación. Himno número 131. De la séptima parte, sexta, Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida, del compositor Isaac Watts, 1719. La melodía es atribuida a Francisco. a Francisco de Asís y letrista es Elia Moreno. La justa del 14. Nos libró.
Recibamos a nuestro pastor, el mensaje de esta tarde, la restauración al oficio en Cristo. Así, hermanos, vamos a abrir nuevamente la Escritura. Lo haremos en esta ocasión leyendo en el Evangelio de Mateo. Vamos a encontrar este pasaje, Mateo capítulo 3, en una breve porción que es el versículo 13 al 17, la narración del bautismo de nuestro Señor Jesús. Leamos alternadamente, aunque es una porción breve. Dice la palabra: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, tanto la que hemos leído en Romanos capítulo 6 como en este pasaje ahora, y los pasajes que leeremos, por supuesto. Danos, Señor, un corazón entendido, y sea tu palabra, Señor, nuestro regocijo, y el hacer tu voluntad nuestra complacencia. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. El domingo pasado, el tema doctrinal que nos ocupó fue la justificación. Estamos siguiendo el orden del catecismo de Heidelberg y llegamos a este tema de la justificación, y el tema que nos ocupa hoy no está desligado también de ese tema de la justificación y de la salvación en términos generales, ¿no? Cuando hablamos de la salvación, hablamos también de las partes que involucran toda esta obra del Señor Jesucristo por nosotros: la justificación, la regeneración, la reconciliación, algunos temas que abarcan todo este tema que conocemos como la salvación. Y a una parte queremos llegar a este punto: el propósito de la salvación en Cristo Jesús. Es característico, hermanos, de la predicación evangelística en nuestros tiempos hablar del evangelio en un sentido muy, muy reducido. Los métodos evangelísticos así lo expresan. Llegamos a una persona y le preguntamos algo así como si quiere ser feliz. Bueno, ¿quién no quiere ser feliz? Otra pregunta que a menudo se hace es sobre la seguridad que la persona tiene sobre a dónde irá una vez que haya muerto. ¿Está segura la persona si muriera hoy a dónde va?
estamos centrando el anuncio del Evangelio en el hombre y sus deseos, ser feliz o tener asegurado la eternidad. Esta es una reducción del Evangelio. Sin duda, obviamente, la palabra del Señor incluye estos temas, pero reducen en gran manera el significado del Evangelio y el anuncio de la bienaventuranza en Cristo Jesús. Y la reducimos a una visión de una vida bienaventurada celestial. Todo mundo aspira y tiene en su perspectiva una vida en el cielo, una vida celestial. Así el llamado constante que se hace a creer en Cristo es con ese propósito de asegurarse un lugar en la ciudad celestial, para que cuando la persona muera, pase inmediatamente a ese lugar de bienaventuranza, a ese lugar donde ha de disfrutar por la eternidad de una existencia beatífica, es decir, una vida de serenidad perpetua y de placidez también perpetua. Por lo cual, la mayoría de la gente solo puede ver la salvación en términos de una vida futura, pero casi nunca en términos de una vida presente. Y si acaso lo hace en términos de una vida presente, es mirar a la vida presente como la antesala solamente de ese futuro beatífico que nos espera. Poco hacemos por el mundo o por nuestra vida en el presente. Pero la salvación tiene un contexto que debemos tomar en cuenta, que a menudo no hacemos, que es para entender correctamente lo que es la salvación, tenemos que tener presente la creación. Porque la salvación se da en el contexto de la creación y nunca a expensas de ella. La visión de la salvación de las Escrituras no es huir del mundo, sino es ser restaurado con toda la creación, aquel lugar y aquella relación que Dios desde la creación, desde el principio, estableció. El doctor Paul Marshall escribe un libro que tiene un título muy llamativo. El título del libro en inglés es El cielo no es mi hogar. ¿Y por qué digo que es muy llamativo? Porque la mayoría de los cristianos su lema es al revés. Y hay muchos cánticos que tienen más o menos esta frase: el cielo es mi hogar. Hay un himno que dice: en el cielo tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Y el doctor Paul Marshall dice en este librito, dice: en el mundo moderno, un problema paralizante que enfrentamos, especialmente como cristianos evangélicos, es que no sabemos muy bien por qué estamos aquí. No estamos muy seguros qué se supone que debemos hacer con nuestras vidas, ¿no? Más que simplemente las vemos como esperar con paciencia a que muramos y vayamos al cielo. En el mismo texto dice: también es una idea no bíblica el que no importa la tierra, porque nos vamos a ir al cielo cuando muramos. Por lo tanto, aquí solo somos peregrinos. Entonces, no hay que echar raíces en este mundo. Pero dice el hermano, esta es una idea que no es bíblica. ¿Cuál es entonces la idea bíblica? Mencioné que tenemos que tener en contexto la creación y el orden de la creación.
Por eso, para llegar a este punto, cuando hablamos de la salvación y de la restauración del hombre en Cristo Jesús, no podemos llegar directamente a este tema. Tuvimos que pasar primero para hablar del propósito de la creación y del lugar del hombre en la creación. Después pasamos a hablar de la transgresión del oficio, porque cuando miramos a la creación, miramos que Dios creó al hombre y lo puso en una relación muy particular, a la cual llamamos oficio, porque Dios le asigna al hombre un lugar y una tarea en su creación. Lugar y tarea que el hombre menosprecia y transgrede así entonces su oficio, portándose más que como siervo de Dios, que es llamado a ser, como siervo de ¿quién? Como siervo de Satanás. Porque no hay un punto intermedio. O el Señor Jesucristo dijo, o estás conmigo, o estás contra mí. El que conmigo no reúne, desparrama. Entonces solo hay dos opciones. No hay un estado neutral, no hay un punto muerto. Todos tenemos que tomar un lugar en toda esta historia. Así, cuando miramos entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación, tenemos que mirar y enfocarnos al origen. Porque la palabra salvación, en primer lugar, no nos lanza al futuro, sino nos regresa al pasado. Porque, ¿qué significa salvación? La salvación presupone un estado o un momento anómalo. Cuando una persona está enferma y quiere volver a la salud, significa que quiere volver al estado que tenía antes de que se enfermara. Entonces la palabra salvación nos remite a algo antes de la condición actual en la que estamos. Lo mismo, términos bíblicos como regeneración, restauración, reconciliación, reformación, todos nos remiten al pasado antes que al futuro. Porque la obra en Cristo Jesús, como dice el Evangelio, es venir a buscar, entonces nos remite a un punto anterior. Vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, es en ese contexto en donde debemos mirar la obra de Cristo y escuchar el Evangelio, no como, primero, ¿cuál es nuestro destino final? El cielo, sino la recuperación de lo que se perdió. Además, que no es el cielo nuestro destino, sino los nuevos cielos y la nueva tierra. Miramos entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en tres momentos muy importantes: su bautismo, su tentación y su crucifixión. Tres momentos en el ministerio del Señor Jesucristo que nos anuncian cuál es el propósito de su obra redentora. En primer lugar, entonces, vayamos a este primer pasaje que leímos en Mateo capítulo 3. Porque cuando miramos a Cristo y su obra, estamos mirando la restauración del oficio nuestro en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús el oficio ha sido restaurado y devuelto a la humanidad. Quiero enfatizar eso. En Cristo Jesús el oficio ha sido restaurado y devuelto a la humanidad. ¿Qué tiene que ver en todo esto un evento como el bautismo de nuestro Señor Jesús? Dice el texto que tenemos ahí delante nuestro: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿A qué venía la gente? El Señor Jesucristo no vino solo, no fue el único que vino a donde estaba Juan el Bautista.
¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Dice el Antiguo Testamento que él vendría para preparar el camino del Señor. Esa preparación consistía en llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje resumido de Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la exigencia de la presencia del reino de Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una sugerencia. El arrepentimiento no es una atenta invitación. El arrepentimiento del pecador es una exigencia del Rey, del Señor. Arrepiéntete. Juan el Bautista entonces estaba predicando, y la gente, dice el texto, venía a él en arrepentimiento para ser bautizado precisamente en este bautismo del arrepentimiento. Un día, mientras Juan estaba ejerciendo su ministerio, viene el Señor Jesucristo a él. Y entonces, ¿por qué no quiso bautizarlo Juan? O en primera instancia se rehusaba a bautizarlo. Juan sabía quién era el Señor Jesús. ¿Tenía pecados el Señor Jesús por los cuales arrepentirse, como todas las demás personas que venían a Juan? No. Juan dice: tú no necesitas ser bautizado. Pero el Señor le responde: conviene que cumplamos toda justicia. Cuando miramos entonces que el Señor responde de esta manera, ¿a qué estaba señalando nuestro Señor Jesucristo? A un punto muy importante. Lucas 9:20. El Señor Jesucristo estaba señalando a la razón de su ministerio. Él no estaba aquí como la segunda persona de la divinidad, como Dios, sino que el Señor estaba, a partir de este punto, en oficio. ¿Por qué los evangelios no se detienen a relatarnos qué hizo el Señor Jesús cuando tenía 5 años? O cuando el Señor Jesucristo le salió el primer diente, o cuando el Señor Jesús dio el primer paso. Porque eso no es importante. Porque eso no es parte de su ministerio. Ese no es parte de su oficio. Los evangelios y las escrituras se enfocan en Cristo y en el cumplimiento de su oficio. Es por eso que la gran parte de los evangelios se centra en esta parte. Bien, ¿qué dice Lucas capítulo 9, versículo 20? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces le respondió Pedro: dijo, el Cristo de Dios. ¿Quién es Él? En esta confesión de Pedro, como lo encontramos también en otras porciones. Jesús es el Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cristo no es un nombre, es más bien un sustantivo. No es un nombre propio, aunque hoy en día nos encontramos a personas que se llaman Cristo. Originalmente no es un nombre propio. La traducción del nombre Cristo, o Cristo en griego, en hebreo es Mesías. Y el significado en ambos idiomas, para nosotros en español, es ungido.
Entonces, ¿quién es el Cristo? ¿Quién soy yo? Dice el Señor. Y la respuesta de Pedro, tú eres el ungido de Dios. Es decir, tú eres el que el Padre ha señalado. Tú eres el que Dios ha designado para una tarea. Por ejemplo, en ese sentido podemos decir que David era un ungido, ¿no? Podríamos usar la palabra Mesías. David era un Mesías. Lo mismo Elías, lo mismo Aarón. Eran personas a quienes Dios llamó y ungió con su Espíritu Santo, lo cual era simbolizado por el aceite que se derramaba en su cabeza, ¿no? Eso señalaba que era por el poder del Espíritu Santo, por la capacitación del Espíritu Santo, que aquella persona iba a cumplir el objetivo para el cual Dios lo había llamado. Entonces, cuando leemos esta porción, quiere decir que el Señor Jesucristo era el ungido de Dios para ser portador del oficio. Así, cuando leemos entonces también aquí que el Señor fue bautizado y le dice a Juan, conviene que cumplamos toda justicia, es decir, cumplamos la voluntad de Dios, porque en este punto Cristo no está bautizándose por sus propios pecados. Él vino al Jordán, a donde estaba Juan, no porque le fuera necesario a él. Él no tenía necesidad de arrepentirse. Es por eso que Juan le señala y le dice, no, más bien es al revés, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, dice el versículo 14. El Señor no iba por sí mismo, sino como dice Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Si alguien lo encuentra y le da lectura. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús que se mencionan ahí? Porque dice, en todo tenía que ser semejante a sus hermanos. No era Jacob, no eran sus otros hermanos carnales o en la carne, sino los escogidos. Entonces el Señor Jesucristo tomó el lugar de los que habían caído en pecado, particularmente de los que escogió el Padre, y en todo tenía que ser semejante a sus hermanos, y por eso tomó el lugar de sus hermanos. Y cuando descendió al Jordán, descendió en representación de sus hermanos. En el ejercicio de su oficio es que descendió para ser bautizado por Juan. Porque ahí está señalando que el Señor fue ungido como nuestro representante. El nuevo representante de la humanidad, como leímos en Romanos capítulo 6, porque ¿cómo le llama el apóstol Pablo al Señor Jesucristo? El segundo Adán. ¿Y qué significado tiene esta asignación al Señor Jesucristo? No es simplemente ponerle otro nombre, ya se llama Jesús. No es simplemente poniéndole otro nombre, el nombre de Adán, sino haciendo referencia al Adán histórico, el primero, el cual se menciona en Génesis capítulo 1. Porque el primer Adán, nuestra cabeza, que en oficio nos representó ahí en el Edén, él pecó. Y con Adán pecamos todos nosotros, como dice Romanos capítulo 5. Por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y pasó a todos los hombres. Así que el Señor Jesucristo, como el segundo Adán, este Adán puesto por nuestro Dios para beneficio de nosotros, se presentó como nosotros
o en representación de nosotros para ser ungido en el oficio de nuestro Redentor. Por eso podemos entender que el bautismo de Juan, que era bautismo de arrepentimiento y la remisión de nuestros pecados, pudo tener completo sentido para el Señor Jesús, porque era por nosotros y para nosotros. En ese bautismo, el Señor Jesús se puso delante de Dios por nosotros, y por lo tanto, como alguien que cargaba con nuestros pecados, y siendo así, tiene que ser destruido por medio de su muerte. En Romanos capítulo 6 dice que nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos también juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Pero, entonces, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, lo fue por nosotros como representante nuestro. Y esa relación que vemos en Romanos capítulo 6, entre el primer Adán y el segundo Adán, nos remite entonces que no podemos entender el ministerio del Señor Jesucristo si no lo hacemos a la luz de Génesis capítulos 1, 2 y 3. El primer Adán. Ahí está la relación que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo vino para obrar nuestra redención. Y esa redención significa volvernos al lugar de donde caímos con nuestros primeros padres. Miramos este contacto que hay entonces entre el primer Adán y el segundo Adán. Y eso nos lleva al segundo caso. Mateo capítulo 4. Inmediatamente que el Señor Jesucristo fue bautizado, nos dice el Evangelio que el Espíritu Santo, fíjense bien, no fue casualidad, sino esto sería desconcertante, que el mismo Espíritu Santo, ¿a dónde llevó al Señor? No, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿con qué propósito? Miren, con este propósito específico, para ser tentado por el diablo. ¿Por qué tenía que suceder esto? Vean otra vez cómo es regresar a aquel momento crítico, ¿no? Porque el problema se soluciona donde se causó el problema, no en otra parte. Por eso no puede morir un ángel por nosotros, o no puede redimirnos un ángel, o ninguna otra criatura puede redimirnos. Si el hombre pecó, ¿quién tiene que morir? ¿Quién tiene que satisfacer la justicia divina? El hombre. Pero nosotros no podíamos. Entonces Dios en su misericordia nos da un representante que es llevado como nuestro primer Adán, que fue tentado por Satanás. Y el primer Adán sucumbió a las tentaciones o a la tentación que le presentó el diablo. El segundo Adán, como el primero, es llevado entonces al desierto, pero lo cual también nos deja una lección muy importante. ¿Por qué al desierto? Lo contrario del Adán, el primer Adán, no tenía necesidad de nada. Vivía en el huerto del Edén, rodeado de la misericordia de Dios, de la manifestación de la gracia de Dios, rodeado de todos los bienes, de todos los dones que Dios le rodeó. ¿Qué necesidad tenía de darle la espalda a Dios? Sin embargo,
buscó lejos de Dios lo que pensó que era su bien, instigado por Satanás. El Señor Jesucristo es llevado al desierto. Déjenme decirlo en esta manera muy simple. Cuando el primer Adán fue tentado y tenía la panza llena. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, 40 días en ayuno. Por eso Satanás atacó lo que sería en ese contexto el punto sensible. Tienes hambre. Se refiere a sus necesidades. Tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Nuestro Señor Jesucristo, como debió hacerlo el primer Adán, ¿cómo respondió a los embates de Satanás? Eso debió decir el primer Adán. Al escuchar una voz extraña, una voz que no se había escuchado en el huerto del Edén, ¿a dónde debió asirse nuestros primeros padres? A Dios, a su palabra. Pero no lo hicieron así. Nuestro segundo Adán, nuestro representante, responde como alguien que ejerce su oficio fielmente. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La restauración del hombre tiene que suceder en el mismo lugar donde se llevó a cabo la caída. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo manteniéndose firme y fiel a la vocación a la cual fue llamado por amor de nosotros. El Señor es tentado aquí como nuestro representante, como la cabeza del pacto. No vamos a detenernos en todos y cada uno de los puntos, pero una vez que el Señor Jesús respondió que el hombre no vive solo del pan para llenar el estómago, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, de la verdad, entonces Satanás, que conoce las Escrituras, le cita las Escrituras. Escrito está. Ahora, yo conozco muchos cristianos que usan así los versículos como los usa Satanás. Y los usan para justificar sus errores. El Señor Jesucristo afirma el principio correcto. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En todo esto el Señor se mantiene fiel, firme, como debió ser nuestros primeros padres. El Señor está restaurando entonces en el contexto de Génesis capítulo 3 y capítulo 2. ¿Por qué las Escrituras no registran qué árbol era el que estaba en el centro? ¿Qué fruto es el que daba ese árbol? Porque no es importante. Porque eso fue puesto ahí como un testimonio de la palabra de Dios. Al comer del fruto, ¿qué es lo que quebrantó Adán? La ley. Desobedeció la ley, desobedeció la palabra. El comer fue el acto concreto que en su corazón ya había sucedido de ir contra la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde se toma nuestro Señor Jesucristo? Se toma de la palabra y se mantiene fiel a esa palabra, porque su anhelo es obedecer a Dios y no buscar su propio bien fuera de Dios, porque sabe que su bienaventuranza está únicamente en Dios. Nuestro Señor Jesucristo sale victorioso de este evento. Dice la tercera ocasión que Satanás le tienta. La respuesta de nuestro Señor
vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás. Estas dos expresiones aquí, al Señor tu Dios adorarás. Ese fue el llamamiento que Dios le hizo al hombre. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para vivir en esta relación de comunión, de adoración, de entrega, de devoción a su Creador. Y segundo, para servirle solo a Él. Ese era el propósito de la existencia del hombre. ¿Cómo lo resume Eclesiastés capítulo 12? Cuando el predicador resume todo el discurso diciendo, el propósito de todo lo que hemos dicho hasta aquí es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Dijimos al principio de esta serie de predicaciones que el llamamiento del hombre es servir a Dios. El llamamiento, nuestro llamamiento, hermanos, es servir a Dios. Y ese servicio a Dios se expresa en todo lo que somos. El padre como padre sirve a Dios. El esposo, la esposa sirven a Dios. No es que le sumamos, ¿no? No es que como padre amo a mis hijos y también amo a Dios, sino en el hecho de ejercer la paternidad, porque Dios lo ordenó, está sirviendo al Creador. Ese es su llamado, esa es su vocación. Nuestro Señor Jesucristo entonces enfatiza en esto, y miren cómo sale victorioso el Señor por nosotros. Porque si alguien ya estaba en esta relación correcta con el Padre, era el Hijo. Pero esto se dice no del Hijo en relación al Padre, sino en el segundo Adán respecto de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Miramos entonces que Cristo estuvo ahí, llevado para ser tentado por el diablo en representación de nosotros. Porque así como en el fracaso del primero fracasamos nosotros, y en la muerte del primero morimos nosotros, en la obediencia del segundo obedecimos nosotros. Y en la restauración del segundo fuimos restaurados nosotros. Y en la vida del segundo vivimos nosotros. Es así como tenemos que mirar lo que el Señor hace. Y esto nos lleva al tercer punto. Marcos capítulo 15, versículo 34. Estando en la cruz nuestro Señor Jesús, que está allí por nuestros pecados. Porque la ley dice, el alma que pecare, ciertamente morirá. El Señor está ahí por nosotros. ¿Quién no recuerda esas palabras del Señor Jesucristo mientras está en la cruz? En su agonía, en su dolor, el Señor clama diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquellos que preguntan, ¿cómo si el Señor es Dios? ¿Cómo Dios puede abandonar a Dios? Bueno, les gustará seguramente las especulaciones, pero no es así como tenemos que leer el pasaje, sino que el grito, el clamor en la cruz, lo hace el Señor por nosotros. ¿Quiénes son los que abandonaron a Dios? Los que les dieron la espalda a Dios. Primer Adán, y nosotros con él. El Señor nos acerca a Dios. Pero ¿cuál es la manera de acercarnos a Dios? Pagar la deuda. Y la deuda es la vida del justo.
por la vida de los injustos. Por eso dice la Escritura, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y es eso lo que estamos viendo ahí. Al mirar al Señor en la cruz, hermanos, no podemos entonces quedarnos al margen o quedarnos como meros espectadores. Al mirar al Señor en la cruz, debes mirarte a ti mismo, porque el que debería estar ahí muriendo y abandonado por Dios completamente, eras tú, no Él. Pero ahí se revela el amor del cual habla Juan en el capítulo 3 y versículo 16. A ese punto te amó Dios, que envió a su Hijo para morir por ti y experimentar ese sufrimiento en la cruz, por los dolores tremendos de la agonía ahí en paga por tus pecados. Es por eso que el Señor expresó esas palabras. Fue por causa nuestra. El Señor Jesús, ni en su divinidad, ni en su pureza, podría haber sido abandonado por el Padre. Pero al ser nuestro representante, al ser el portador del oficio, es por ello que sufrió tal abandono. Que en ese mismo instante el Señor mostró ese abandono por medio de aquella oscuridad que se hizo en aquel instante. El Señor Jesús, en su oficio del segundo Adán, de ser nuestro representante, fue rechazado por el Padre, porque estaba ahí cargando todos los delitos y pecados nuestros. Es ahí donde el Señor se presentó, asumiendo todas nuestras obligaciones, aun cuando el mismo Señor era en sí mismo íntegro. Ahí nos retornamos al capítulo 6 de Romanos, que establece esta relación entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo menciona esta relación tan cercana, que en cuanto estaba el Señor Jesucristo en todos estos momentos en su ministerio, lo estaba por nosotros. Como dice el versículo 6, y ya los demás versículos que hemos también leído, que dice la palabra: habiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio, que en Cristo Jesús nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando el Señor Jesucristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Y cuál es el resultado final entonces de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa última parte, la consecuencia, el fruto de esa obra del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Andemos en vuelta. Tiene un impacto directo en nosotros. Porque en su bautismo, porque en su tentación y finalmente en su muerte, el Señor Jesucristo estuvo en representación de nosotros, para que el hombre caído fuera reconciliado con su Creador. Y estando en esa relación de reconciliación, el hombre fuera restaurado a su oficio. Por eso dice el texto, para que nosotros ahora andemos en vida nueva. Eso es entonces, miren cómo no dice para que te vayas al cielo, para que cuando mueras tengas un lugar allá entre las nubes,
sino dice, para que aquí y ahora tú estés reconciliado con Dios y vivas en nueva vida. Lo cual nos ubica en Génesis capítulo 1 y 2. El Señor vino a recuperar lo que se había perdido. Y si en el segundo Adán transgredimos nuestro oficio, en el segundo Adán lo recuperamos. Ahora nosotros, reconciliados en Cristo Jesús, podemos volver a la adoración al Padre, al servicio a Dios y a nuestro prójimo, y a la administración correcta de la creación de Dios. Eso es lo que significa salvación. La salvación es volver a donde pertenecíamos y a las tareas que nos habían sido dadas originalmente. Por esto el cristiano mira su vida ahora, aquí y ahora, en esa nueva oportunidad de servicio, de dedicación a Dios, de hacer todo lo que hace como siervo de Dios. Ese es el sello que debe tener nuestra vida. En cualquier vocación que Dios te ha dado, ahí ese es tu llamado, el servir a Dios. ¿Por qué? Porque han comenzado ya, en cierta manera, los cielos nuevos y la tierra nueva. La reconciliación de la vida con Dios comienza en la reconciliación de las personas con Dios, para restaurar toda la existencia, toda la cultura, todo nuestro vivir en adoración a Dios. Por eso Pablo dice, si comes o si bebes, y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Es decir, siempre pensando en que sirves a Dios en aquello que haces, cualquiera sea tu tarea. Luego estaremos viendo algunas tareas para que entendamos mucho más lo que dice la Escritura aquí, que hemos sido reconciliados con Dios. Podemos estar de acuerdo con Paul Marshall: el cielo no es nuestro hogar, es este mundo, el cual Dios hizo desde el principio, nos colocó aquí, nos dio una tarea. Nos rebelamos, somos restaurados en Cristo, y en su segunda venida serán inaugurados los nuevos cielos y la nueva tierra, donde moraremos para siempre con el Señor. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por darnos entendimiento, Señor, respecto del significado de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y de poder mirar, Señor, nuestra salvación como esta restauración de nuestra vida a los propósitos prístinos, a los propósitos originales de tu creación. Habiendo sido creados para servirte y habiendo, Señor, vivido lejos de ti en desobediencia, sirviendo más bien a Satanás, al diablo, que a ti, Señor, en Cristo nuestro Señor nos has regresado, nos has vuelto a ti, nos has reconciliado contigo y nos has restaurado a las tareas que originalmente nos diste. Sea pues, Señor, que nuestra vida nueva exprese este servicio, esa reconciliación de la vida misma, Señor, contigo. Y en todos sus aspectos, nuestra vida exprese adoración y servicio a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Así dice este himno que vamos a entonar, himno número 175, que mi vida entera esté. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonarlo. Himno 175. Es la octava sección, Consagración y Vida Cristiana, del compositor
doctor W. G. Richard y de Francis R. Havergal. Traducción y